Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Otra edición de Chacra TV Noticias, en este caso la edición del mediodía. Tenemos información para compartir con ustedes, actualidad, finanzas, economía, el estado de los mercados y por supuesto la situación internacional minuto a minuto con lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia y la conmoción internacional producto de ello. Comenzamos con estos temas. Graves pérdidas ganaderas por los incendios en Corrientes. Corrientes posee unas 4.600.000 cabezas aproximadamente y está en cuarto lugar en el stock ganadero nacional después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Según datos Índice Verde, habrá una reducción de producción de pasto de al menos 37%. Esto representa una pérdida en producción de carne de un 5% aproximadamente. Está previsto que el presidente Alberto Fernández viaje a Corrientes para recorrer zonas afectadas por los incendios. La agenda oficial del primer mandatario puntualizaba que en horas del mediodía estaría partiendo hacia Posadas, donde descendería del avión y luego sobrevolaría las zonas afectadas en la provincia de Misiones y en la de Corrientes. Quien lo informó a través de redes sociales es el gobernador correntino Valdés. Pese a la situación climática, Paraguay logró vender en enero de 2022 24% más de carne vacuna que hace un año. Los datos son de Comercio Exterior del Banco Central de Paraguay y señalan que es el sector que más aportó a la buena dinámica de las exportaciones de Paraguay en el mes de enero. Se acerca un fin de semana extra large, así le dicen ahora, ¿no? Hay que recordar que es un fin de semana que tiene un lunes y martes feriado, que en la Argentina no habrá actividad producto de los carnavales. En ese marco ya les contamos cómo va a estar el tiempo. Para el sábado, tormentas aisladas, 21 grados la mínima, 30 la máxima. Para el domingo, tormentas aisladas, 22 grados centígrados la mínima esperada, 28 la máxima pronosticada. El lunes, algo nublado, 20 la mínima, 27 la máxima. Pérdidas ganaderas en Corrientes como producto de los incendios, pero tengo que decir en primera instancia que los productores que se comunican con nosotros, que encuentran una vía posible en Chacra Televisión, nos acaban de informar que hay precipitaciones en este momento en Bellavista, Corrientes. Es cierto, no es una de las zonas más afectadas, pero está lloviendo en Bellavista y el pronóstico indica que para lo que resta de esta jornada va a haber lluvias a lo largo y a lo ancho de la provincia de Corrientes, situación que no se replicaría, por lo menos por ahora, el día sábado. Dicho esto, entonces sí decimos que las pérdidas por los incendios en Corrientes son graves. Reiteramos que el stock de la provincia previo a esta situación era de 4.600.000 cabezas y que eso la ubica en el cuarto lugar en cuanto a stock a nivel nacional. La primera es Buenos Aires, la segunda es Santa Fe y la tercera es Córdoba. Según datos Índice Verde, habrá una reducción de producción de pasto de al menos 37%. Esto representa una pérdida de producción de carne del 5%. Son unos 3.575 millones de pesos en kilos totales de carne. El informe fue elaborado por la Sociedad Rural Argentina. En cuanto a la mortandad en el invierno, la entidad ruralista que preside Nicolás Pino detalló que con un stock de hacienda de 4.632.000 cabezas aproximadamente, la disminución promedio anual es del 3%, pero en un año de emergencia como este, el número asciende al 4,5%. Esto representa 69.500 animales muertos por la seca, que representan 5.200 millones de pesos por el total de cabezas perdidas. ¿Habrá implicancias por lo que está ocurriendo
en Ucrania con el precio de los fertilizantes. Vayamos más allá de la coyuntura a lo que ocurrió con el trigo en la Argentina y el fertilizante. Sin duda alguna, el modelo de que se puede producir más y mejor utilizándolos adecuadamente. Hablamos con Jorge Bassi de Bunge, quien hizo un repaso de lo ocurrido hasta ahora y también las previsiones de aquí en más. Por supuesto, también hablamos de precio. Bueno, fue una buena campaña de fertilización. Hace 5 años que el consumo de fertilizantes viene en aumento, desde que hubo un cambio de reglas, el trigo y el maíz pasaron a ser de nuevo protagonistas de la agricultura argentina. Año a año el productor fue animándose a hacer más superficie, pero además a utilizar una mayor dosis de fertilizante por hectárea. El caso de éxito de trigo, de esto es el trigo. El trigo, yo siempre digo que es el aprendizaje que el agro debería tratar de llevar a otros lugares. ¿Por qué? Porque llegamos a una cosecha 2015 donde hubo muy poco volumen de exportación y encima con problemas de calidad. El trigo se había fertilizado con lo que se podía hacer en ese momento, que era muy poco. Y terminamos hoy una cosecha de trigo que tuvo un saldo exportable realmente récord histórico, con buenos niveles de proteína, lo cual permitió que Argentina acceda a los mercados de mayor precio, lo que se refleja en el precio de la pizarra. Entonces, el impulso de este año en el crecimiento lo dio el trigo. El trigo realmente logró muy buenos rendimientos con calidad gracias a la fertilización, y la fertilización logró tener un récord de consumo gracias al trigo. Cuando llegó el momento de las gramíneas, como vos venías diciendo, empezaron de las gramíneas de verano, maíz principalmente, y bueno, también el momento del verano con la soja, empezó a pesar el aumento de fertilizantes que se venía dando a lo largo del año. Las relaciones insumo-producto pasaron de ser a principio de año excelentes, prácticamente las mejores de la historia, a estar por encima de los promedios históricos. Y ahí hubo una breve retracción en noviembre-diciembre. Igual tenemos un año récord de consumo. El productor como que entró a la campaña de maíz recalculando entre problemas de seca y problemas de altos precios. Pero nos deja una campaña récord de fertilizantes, 5 años de crecimiento continuo. ¿Cómo vemos esta campaña que se empieza a vislumbrar ahora? Los precios de los granos son muy interesantes. Los productores ya no los agarra por sorpresa, la suba de fertilizantes ya la han visto en el último trimestre del año pasado, están empezando las primeras cotizaciones, hay diferencias entre los nitrogenados que se están ajustando a relaciones insumo-producto más históricas que los fosfatados. Hay mucha discusión, pero lo que sí vemos es que el productor entiende que lo mejor es producir bien, entiende que este recorrido aprendido de altos rendimientos y buena calidad en trigo es el camino. La verdad que la refertilización que hubo en enero y febrero de los maíces fue extraordinaria. Ya generamos una base de conocimiento, de práctica muy importante, que ahora se pone un poco en discusión por las relaciones insumo-producto, pero yo creo que estamos maduros como para sobrellevar eso y tener otra vez una buena campaña. Hemos mejorado, aquí estamos, pero ¿dónde podemos estar y dónde deberíamos estar como país productor? Sobre todo después del fuerte crecimiento del maíz. Claro, hay una parte que está bueno decir, no podemos tener más el discurso que tenemos en el 2016, qué lejos estamos. Bueno, llegamos a las 140 millones de toneladas, con un muy buen crecimiento de trigo, maíz, especialmente, algo de cebada. Se mejoraron en muchas regiones las rotaciones. Las rotaciones han hecho que, lo vamos a ver en los próximos mapas, se aporte mucho más carbono al suelo, se tienen que estar mejorando los suelos, los niveles de materia orgánica, los niveles de estructura. Y la verdad que eso nos prepara mejor a los nuevos desafíos, a estos vaivenes que tenemos en este momento, por ejemplo, de mercado, a los nuevos desafíos que marca, por ejemplo, el cambio climático. Tuvimos una campaña recontra seca, después se disparó una andadada de lluvias y lo que es la estructura del suelo, que sea un suelo fértil, poroso, que las raíces puedan crecer en él, te da muchísima estabilidad para la seca, para guardar agua, para que esa agua sea
potencialmente utilizada por el cultivo porque las raíces pueden crecer bien, o para hacer que la lluvia entre y no corra por arriba de la superficie. Entonces cuidar en cualquiera de los desafíos que vienen, esto que estamos haciendo hoy, que estamos cuidando mejor el suelo, ya es muy importante. Y después los desafíos te los va marcando la propia agricultura, la introducción de micronutrientes, que era algo que estábamos viendo cuán importante podía ser hace 6 años. Hoy prácticamente el 60% de los suelos tienen que usar zinc. Terminar de usar bien el azufre para que la fertilización balanceada haga, por ejemplo, una campaña como esta, que el fósforo es caro, haga que al fósforo le podamos sacar la máxima eficiencia. Lograr los rendimientos que se ven en parcelas de ensayo. Ayer el viernes fue una gira y veíamos en parcelas 14.000, 16.000 toneladas de maíz, lograr ese salto. Pero Argentina ya pegó una parte, no podemos ir con el discurso de cuando estábamos estancados alrededor de 100 millones de toneladas. Dimos un salto y ahora lo que tenemos que terminar es de cohesionarlo y enfrentar los nuevos desafíos. Ya lo dije, cambio climático, suelos, malezas. Son desafíos que el productor sabe que tiene que seguir mirando y mejorando su sistema para lograr anticiparse y traspasar esas dificultades. Y desde Bunge, ¿cómo se preparan para eso y cuál es el vínculo y la relación con los productores? Bueno, de Bunge lo que estamos haciendo es trabajando mucho más cerca en el territorio, y lo digital también nos ayuda a estar más cerca del productor. Hoy estamos prácticamente en todos los negocios clásicos de exportación de granos, pero crushing de molienda de girasol, molienda de soja. En girasol llegamos con la botella y vamos a regalar botellita en el stand de Expoagro para aquellos que nos visiten y vean todo esto que estamos mostrando, ¿no? O sea, llegamos de un insumo fundamental como es el fertilizante a después transformar los granos en aceite comestible, biodiesel, en el caso de maíz, bioetanol, para alimentación animal, todo lo que es harinas de soja, del eje seco en el caso del maíz. Estamos moliendo trigo también, haciendo acuerdos con industria alimenticia para trigos de calidad muy específica. Y todas esas son ventanas de negocios que nos acercan mucho al productor y que nos obligan a estar a la vez nosotros muy cerca y muy al servicio de lo que el productor necesita. Es una empresa muy integrada con muchos activos en la Argentina, lo que te obliga a esto, a estar todos los días. Como el productor, tenemos que levantar la cortina, decir presente, hacer ingresar a la gente a trabajar a las fábricas, y eso hay que moverlo. Y lo que es específicamente para fertilizantes, en Expoagro vamos a estar mostrando una app que puede ayudar mucho a los técnicos, y yo creo que lo van a ver así, a diseñar sus estrategias de fertilizantes. Emergencia y desastre agropecuario en toda la provincia de Corrientes. En revistachacra.com.ar está el detalle sobre la declaración. El Ministerio de Agricultura de la Nación dio por declarado el estado de emergencia y desastre agropecuario en todo el territorio correntino. Es por el término de 6 meses. Alcanza las explotaciones rurales afectadas por sequías o por incendios. La medida se formalizó a través de la resolución 36 publicada hoy en el Boletín Oficial y ya se daba por descontada luego de la recomendación que en ese sentido realizó el 17 de febrero la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario. El periodo abarcado por la emergencia, que implica postergación del pago de impuestos nacionales o desastre, que en ese caso es la exhibición de esas obligaciones, abarca desde el 1 de enero hasta el 1 de julio de este año, pudiéndose prorrogar por otros 6 meses. A diferencia de las resoluciones habituales en las que se especifican los departamentos y distritos alcanzados por el beneficio, la norma indica que la declaración de emergencia o desastre abarca todo el territorio provincial. Una explotación agropecuaria puede ser declarada en emergencia o en desastre de acuerdo con el nivel de afectación de su capacidad productiva. Los productores afectados deberán presentar, como es habitual, el certificado extendido por la autoridad competente de la provincia en el que conste que sus predios o explotaciones están comprendidos en los casos previstos, para entonces proceder con la declaración del estado de emergencia o desastre.
En el marco del procedimiento habitual, Corrientes presentó ante la Comisión el decreto provincial 200 del pasado 7 de febrero, en el que se declaraba la emergencia provincial, y el organismo le recomendó a la cartera agropecuaria nacional adoptar la misma medida, pero a escala país. La prórroga de la declaración hasta fin de año dependerá de las condiciones climáticas que se manifiesten en los siguientes meses. ¿Cuál es el impacto de la sequía en la producción agropecuaria de Paraguay? El informe. El economista y exministro de Hacienda César Barreto realizó un análisis sobre el impacto de la sequía en la economía, donde aclaró que la menor producción de granos tendría un impacto en el orden del 5% del Producto Interno Bruto por menores ingresos de divisas al país. Agregó además que el régimen climático de la Niña afectó al cultivo y producción de la soja, que debía desarrollarse en los meses de enero y febrero, pero la sequía está afectando dicho proceso. En este contexto, desde la Unión de Gremios de la Producción, incluso ya hablan de una pérdida de hasta 3.600 millones de dólares, lo que se acerca casi al 10% del Producto Interno Bruto total del Paraguay, unos 42.826 millones de dólares en 2020. Al inicio de la siembra de la soja, en septiembre pasado, el escenario actual propiciado por la sequía era impensado y se pronosticaba una cosecha de 10,5 millones de toneladas de soja. Héctor Cristaldo, titular de la UGP, señaló que el peor escenario era la sequía del 2012, con una muy baja producción. Hoy, incluso el escenario está crítico para el campo, porque soja, maní y mandioca están por los suelos en cuanto a rendimientos. Provocan 3 problemas difíciles de afrontar. Solo la refinanciación ya está encaminada, pero el nivel de producción no cubre los costos operativos y se perderán capitales fuertes, en torno a 900 millones de dólares. El otro es el incumplimiento de los contratos. Dependemos del gobierno para que faciliten las condiciones para poder sembrar en septiembre, manifestó. En este sentido, aclaró que si no se cosecha bien en septiembre, el 2023 será un año perdido y eso continuará arrastrando hasta el año 2024 por el año eleccionario. Esto entre otros factores que afectarán a toda la economía. Si no hay una armonización, se puede perder el año 2024, también por lo que es complicado el escenario, si es que no se hacen bien las cosas. Por su parte, Edgar Mayereyer, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, comentó sobre el impacto que tiene la sequía en la economía en base a los datos relevados por el Ministerio recientemente. En este marco, comentó que se ve que en la producción en varios rubros el efecto es negativo y fue bastante fuerte, especialmente en la soja, donde se observa una merma de casi 60%. Aclaró que puntualmente puede que hayan parcelas donde las pérdidas fueron menores e incluso mayores a lo referido. Los otros rubros de la agricultura familiar tuvieron diferentes efectos negativos, como en el maíz, mandioca, donde las pérdidas van desde el 30 hasta el 80%, incluso en algunos casos el 100%. Sobre la información internacional, lo estábamos anticipando en nuestros flashes informativos, hay una respuesta del gobierno ucraniano a la postura de la República Argentina con relación a la invasión o el ataque de Rusia a Ucrania. Y esto es lo que decía en conferencia de prensa quien es el principal diplomático ucraniano en Buenos Aires. No estamos conformes con la respuesta argentina. Sergiy Nevrat, encargado de negocios de Ucrania en la Argentina y principal autoridad diplomática, mostró su insatisfacción por la reacción del gobierno argentino frente a la invasión rusa a su país. No estamos conformes, queremos una señal clara por parte de Argentina y que le pide a Rusia que saque sus tropas militares. Así lo aseguró en una rueda de prensa que es la que tenemos en imágenes. Nevrat confirmó también que pidió una entrevista urgente con el canciller argentino Santiago Cafiero. Apenas salió de la sede diplomática, leyó un largo comunicado detallando la situación en su país. Y en ese marco afirmó que Rusia no quiere la paz, quiere la guerra. Y agregó que esperamos un apoyo de la Argentina, incluso mediante sanciones económicas a Rusia.
Las sanciones económicas dependen del Ministerio de Economía de la Argentina, dijo el diplomático. El representante ucraniano resaltó el apoyo que recibió de otros países de América Latina, como Uruguay, que el jueves, dijo, dio un muy buen ejemplo. Necesitamos que Argentina apoye la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Acerca de la reciente visita del presidente argentino Alberto Fernández a Rusia, dijo, es una opinión personal, pero no era el momento adecuado para una visita a Putin, teniendo en cuenta que en los últimos 8 años hubo tantos muertos en mi país. Banco de Alimentos de Rosario fue seleccionado para una investigación con características internacionales. La verdad que es un gran orgullo que fuimos seleccionados entre todos los bancos del mundo. 8 bancos fueron seleccionados para hacer este ROI y medir el impacto social que tienen los bancos de alimentos, con un mapeo de todas las organizaciones. Nosotros aparte también hicimos un poquito de trampa porque en realidad lo que hacemos, vamos a mapear todas las organizaciones que fueron en Contagiemos Solidaridad. O sea que vamos a tener todo un trabajo de territorio de toda la región, todo Rosario, y no únicamente las 330 organizaciones que están trabajando en este momento con el banco. La idea es tener precisamente un detalle minucioso de cómo este tipo de acciones llegan a los que más lo necesitan, ¿no? De qué manera, con qué celeridad, con qué cobertura, como mencionaban ustedes. Claro, en realidad este es un estudio para ver el impacto que tiene, ¿no? O sea, cada peso, cómo impacta la inversión. Lo lógico es que uno compra un peso de comida y entrega un peso de comida. Bueno, nosotros los bancos de alimentos en realidad potenciamos eso, porque como trabajamos con el recupero, con el no desperdicio, muchas veces un peso son 4 pesos. Entonces por eso es lo que medimos y también se hace todo el mapeo de cómo se llega a las organizaciones sociales y a cuántas personas estamos asistiendo. Han sido 2 años muy duros, muy difíciles, ¿no? Y ustedes tuvieron dentro de muchas organizaciones intermedias un rol fundamental en pandemia. Sí, tal cual. Desde que arrancó la pandemia, el Banco de Alimentos tuvo un rol fundamental acompañando las políticas públicas desde el sector privado, desde las organizaciones civiles, asistiendo a más de 1.600 organizaciones desde el 2020 con el plan en conjunto con el gobierno. ¿Cómo se encara esta etapa? Entonces, cuando ya la pandemia parece darnos un poquito de respiro, teniendo en cuenta que las necesidades de muchas familias, de muchas personas, sigue siendo importante, ¿no? Sí, tal cual. El Banco de Alimentos asiste actualmente a 330 organizaciones. También tenemos la misma cantidad en lista de espera. Obviamente eso se debe a que el volumen de donaciones no da abasto para asistir a todas las organizaciones que realmente lo requieran. Pero bueno, la idea es incorporarla a todas y tratar de buscar más donaciones para llegar a más organizaciones. Continuamos ahora con la información y nos vamos ya a Ucrania. Allí con imágenes de la plaza de Kiev, que es la ciudad capital de ese país, damos a conocer las últimas informaciones con relación a lo que es la OTAN. Recuerdan ustedes que se les había pedido que de alguna manera dieran a conocer su posición con relación a lo que estaba aconteciendo e incluso se les pidió desde Ucrania que no solo hubiera sanciones de índole económica, sino también armadas para con Rusia. Pues bien, la OTAN decidió que no va a enviar tropas a Ucrania, lo anticipó el canciller de España. El intercambio entre los aliados de la organización tomó la postura ante la invasión rusa del país de expresar máxima unión ante el ataque a Ucrania. Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se reunieron de emergencia para preparar la respuesta a la invasión rusa. Afirmaron que no se enviarán tropas a Ucrania. Quien lo confirmó fue el canciller de España, José Manuel Álvarez. La OTAN, argumentó Álvarez, es una alianza defensiva, no es agresiva, y Ucrania no está incluida, por lo que Rusia no atacó a ningún miembro de nuestra organización, por lo cual no podemos actuar de manera armada. Lo que sí haremos es tomar todas las medidas para reforzar el flanco este y la seguridad de la OTAN.
para que las fronteras de la alianza estén perfectamente protegidas, pero sin el uso de efectivos militares en la zona. El funcionario descartó el envío de tropas españolas a Ucrania. Dijo, de ninguna manera está previsto. No solo se pronunció el canciller español sobre la posibilidad de que otras potencias sí envíen militares, porque dijo, no puedo hablar en nombre del gobierno de Estados Unidos o del Reino Unido. España, a petición de la organización, reforzó con cazas y buques su presencia en el Mar Negro en las últimas semanas. Álvarez confirmó que fue evacuada la embajadora española en Ucrania, Silvia Cortés, junto a un centenar de españoles que todavía permanecían en Kiev. Otros 150 connacionales abandonaron ya Ucrania, donde queda otro centenar que optó por quedarse en su mayoría con doble nacionalidad. ¿Qué impacto está teniendo ya la crisis en Ucrania en los alimentos? La crisis en Ucrania amenaza con una estrepitosa subida de precios para los consumidores europeos. En las panaderías, la ansiedad de los profesionales aumenta ya que en los últimos 6 meses el coste de todas las materias primas se ha disparado del 20 al 70%. Esto se debe principalmente a la inestabilidad política que preocupa a los mercados financieros, el incremento de los precios del petróleo y gas, y además se desconoce cuál será el efecto dominó de la imposición de sanciones de la UE para Rusia. El precio de los alimentos tampoco escapará de esta incertidumbre. Antonis Sairis, director general de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Grecia, nos explica. Las subidas de precios oscilarán entre el 5 y el 15%. En productos como el pescado, las verduras, las legumbres, la carne, el aceite de oliva y los alimentos estandarizados. Estamos hablando de productos que se incluyen en la canasta básica. En el caso de los combustibles, se prevé que las subidas alcancen el 25 y 30%. Se espera que estos índices aumenten aún más tras la decisión de Vladimir Putin de suspender las exportaciones rusas de nitrato de amonio durante los próximos 2 meses. El nitrato de amonio es un elemento esencial para el cultivo de cereales y es el más utilizado en Europa. Dado que los fertilizantes representan entre el 20 y el 25% del coste de producción del trigo, la reciente subida de los precios tendrá un efecto sucesivo en los precios del trigo, la pasta, el pan y de la harina. El Kremlin citó el aumento de la demanda en el mercado interno como motivo de su decisión. El precio de una barra de pan era de 70 céntimos de euro en septiembre, ahora es de 80 céntimos. Hemos decidido mantener el precio lo más bajo posible porque preferimos limitar nuestro beneficio de un producto tan importante para los hogares, un producto que la gente necesita en su mesa todos los días. En los productos de pastelería los precios están fuera de control porque no podemos hacer nada al respecto. Son los proveedores los que son los responsables. La gente es muy reacia a comprar y siempre se nos reclama que todo está muy caro. Los expertos del mercado temen que el próximo conflicto entre Rusia y Occidente sea en realidad en el terreno económico. La primera medida que tomó el presidente Putin fue prohibir la exportación de nitrato de amonio, un fertilizante vital para el cultivo del trigo y la producción de pan en Europa. Se espera que los precios de este producto sigan aumentando. Según la agencia de noticias de Rusia, la prohibición a las exportaciones de nitrato de amonio durará como mínimo hasta principios de abril. Asamblea de productores en el Monumento al Grito de Alcorta. Después de la pausa, te contamos por qué. Ya volvemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos.
Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos. ...26 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo, esto es Chacra TV Noticias. La extrema situación que vive nuestro sector nos convoca. Bajo este leitmotiv, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias va a desarrollar una asamblea y convoca para la misma. Será el próximo 5 de marzo. Y allí lo ven ustedes, la extrema situación que atraviesa nuestro sector nos convoca. Asamblea de dirigentes en el Monumento del Grito de Alcorta. Será el sábado 5 de marzo a las 10 de la mañana. ¿Dónde? En la ruta 90, kilómetro 78. Esto es en Alcorta, en la provincia de Santa Fe. Convoca la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que saben ustedes está conformada por CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina. Sábado 5 de marzo en el Monumento del Grito de Alcorta convoca la Mesa de Enlace o Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Pese a la situación climática que atraviesa Paraguay, está viviendo un buen momento desde el punto de vista de la ganadería. Logró vender en enero de 2022 un 24,3% más de carne vacuna que un año atrás. Los datos de comercio exterior del Banco Central de Paraguay señalan que el sector que más aportó la buena dinámica de las exportaciones en el primer mes de este año fue la carne vacuna. Alcanzó 111,6 millones de dólares, casi 25% más que en enero de 2021. En volumen aumentó 6,5% respecto de igual mes del año pasado. El principal comprador sigue siendo Chile. Y nos quedamos en Paraguay para ver cómo están promocionando, más allá de que han crecido en rodeo, en producción y en exportaciones, la calidad de sus carnes. Lo importante es tener todo disponible, porque en cada venta hay competidores que están al acecho y que tenemos nosotros que tener la oportunidad de vender volumen cuando sea necesario, de vender calidad, de tener diversidad de cortes, de tener nichos, como tenemos ahora con el tema de kosher, por ejemplo, de carne halal. Paraguay tiene una ventaja de que en el mundo hay una demanda por carne que es alimentada a pasto, ¿verdad? Como un nicho. Entonces, hay que recordar que el animal tiene varios cortes y que los diferentes países tienen diferentes patrones de consumo. Países asiáticos, por ejemplo, del Medio Oriente, consumen con mayor regularidad los cortes delanteros, por ahí lo consumen de manera diferente que se consume en
en países más occidentales, ¿verdad? Que están acostumbrados a consumir más de la parte trasera del animal, ¿verdad? Para que sea un negocio rentable tenemos que poder colocar todos los cortes, incluyendo el cuero, ¿verdad? Y otros subproductos que se utilizan. Entonces, como te decía, mayor cantidad de mercados, mayor diversidad en el interés que hay por los diferentes cortes, mayor diversidad en la época de compra para poder tener muchas opciones a la hora de salir a negociar. No nos hagamos ni una idea de que nosotros vamos a ser el único proveedor de ningún mercado. También los compradores de carne quieren la mayor variedad de proveedores posibles para poder ellos también negociar. Entonces, no va a ser de que va a causar desabastecimiento o nada por el estilo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que después salir a comprar el ganado para proveer eso, y eso también tiene sus limitaciones de cantidad, de precio, un montón de cuestiones. Entonces, es un negocio muy libre, muy abierto, donde nosotros tenemos que ir a negociar y ver qué podemos proveer con regularidad. Y eso vamos a poder hacer porque lo hacemos en más de 50 mercados, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes méritos de la industria cárnica nacional es nuestra regularidad. Nosotros somos conocidos por ser cumplidores, somos conocidos por ser constantes, y bueno, mantener esa reputación es lo que permite que cuando nuestra competencia tiene problemas, enseguida esos mercados puedan recurrir a nosotros como una opción válida, y bueno, y por qué no después ya reemplazar a los competidores en esos mercados por haber estado preparados nosotros para suplir cuando ellos tuvieron problemas. Hay muchas cuestiones, ¿verdad? Y los clientes también son muy diversos. Tenemos nosotros, por ejemplo, ahora un frigorífico que está proveyendo cortes ultra premium seleccionados para una aerolínea del Medio Oriente, por ejemplo. Después tenemos nuestro principal mercado, que es Chile. Proveemos carne a grandes cadenas de supermercados y grandes importadores. Después también tenemos industrias de alimentos que importan carne para uso industrial para después que ellos puedan hacer hamburguesas, embutidos, otro tipo de alimentos que llevan carne, salsas, por ejemplo. Y nosotros hablamos con todos, ¿verdad? Entonces, cada uno viene y dice, mira, yo necesito esta cantidad de este tipo de corte, y ahí cada industria dice, mira, sí te puedo proveer, o a mí me interesa, o no me interesa. Acordémonos que ahora el mundo, hay una demanda por proteína impresionante, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el crecimiento de China, que se ha vuelto una aspiradora de carne, y hace de que en este momento la demanda está superando a la oferta, ¿verdad? Entonces, China está consumiendo casi todas las exportaciones de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Nosotros, por cuestiones políticas, no le vendemos a China, pero eso hace de que nuestros competidores también abandonen a otros mercados donde nosotros podemos ingresar a ser competitivos, ¿verdad? Entonces, fluctúa mucho, es un negocio que es de manera constante y diaria, cambia, como te decía, oferta y demanda, tanto de la compra de materia prima como de la venta de diferentes cortes, y cada corte tiene su lógica, su precio, cada corte tiene algún destino, alguna preferencia de los clientes, y es muy importante entender bien todo el abanico de oportunidades que existen para poder sacar mayor provecho. La prioridad es Estados Unidos. En base a la experiencia de otros países, vemos de que los mercados de Canadá, de México, de Corea del Sur y de Japón toman muy en serio la habilitación de Estados Unidos, y eso facilita bastante las cosas a la hora de negociar con esos mercados. También el Caribe, y nosotros ya hace un par de años solicitamos ya la atención, la consideración de países del sudeste asiático, que son países muy grandes en términos de población, y que si siguen un poco el ritmo que está teniendo China también, van a ser países que consumen cada vez más carne, ¿verdad? Estos son procesos largos, tardan años en habilitarse, pero hemos iniciado nosotros ya hace 3 años esa solicitud, un intercambio de información entre los servicios oficiales,
con apoyo de la Cancillería, y bueno, es un poco tedioso y un poco largo, pero está corriendo su curso, por decirlo así. ¿Afectará la guerra a la balanza comercial argentina? En agritotal.com también se plantearon esa pregunta y apelaron a expertos para darle respuesta. Si bien una suba del precio de los alimentos podría mejorar la recaudación por la vía de las exportaciones, el encarecimiento de la energía que este año la Argentina necesitará importar en mayor volumen que 2021 para satisfacer la demanda, presionará sobre la balanza comercial. Si bien, como decíamos, esta suba podría mejorar el encarecimiento, va a presionar sobre la balanza, porque Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo y de gas, solo por detrás de Arabia Saudita, y tiene como proveedor al menos un tercio de la energía que se consume en Europa. El conflicto amenaza el suministro y, de hecho, por la escalada de la tensión, Alemania decidió suspender la aprobación final del gasoducto Nord Stream 2, que une ese país con Rusia y estaba destinada a abastecer a 26 millones de hogares europeos. El martes pasado, en la sexta cumbre de países exportadores de gas que se realizó en Doha, el ministro de Energía catarí, Saad Al-Kaabi, anticipó que ningún otro país tiene capacidad para sustituir el suministro de gas ruso a Europa. Por el temor a que la tensión entre Rusia y las potencias occidentales derive en un corte del suministro, en las últimas horas el precio del barril de crudo subió y se ubicó cerca de los $100. Este es un valor récord que hacía años no se registraba. Por otra parte, el gas creció en torno a los $25 el millón de BTU. El año pasado la Argentina importó gas a un valor promedio de 8.3 el millón de BTU y ayer cerró en 25. Además, ante un conflicto bélico, los países involucrados buscan asegurarse de energía. Así lo explicó Daniel Montamat, exsecretario de Energía y actual director de Montamat y Asociados. Es necesaria para movilizar y montar la maquinaria bélica dependiente de los combustibles fósiles. Este año, dijo, se van a incrementar las importaciones de gas. En ese marco, la Argentina podría ser valorizada su reserva petrolera y se generaría un incentivo para incrementar el desarrollo y la exportación de Yal Oil, pero sufriría un revés por el lado del gas. No podemos crecer demasiado en producción de gas por las restricciones logísticas y se nos viene la temporada invernal, donde hay picos de demanda en los hogares. Habitualmente esta demanda se triplica en los inviernos en la Argentina. Estuvo en los estudios de Chacra Televisión Julio Martins, él es el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Con él conversamos acerca de lo que vendrá en la bolsa. El Consejo se integra, hoy somos 61 entidades, digamos que la base de mayor fortaleza del Consejo es el productor agropecuario, expresado en una gremial que quedó, 3 se retiraron, pero tenemos las cadenas, Maizara, Sajira, Soja, Argentrigo, mucha economía regional, donde priman los productores agropecuarios, las bolsas de cereales, en fin, pesca, es bien variopinto, mucha economía regional, con lo cual nos hace federales e inclusivos y es extendido por todo el país. Estas frutas, como decía antes, pesca, mucho de carnes en todos los sentidos. ¿Y cómo nace el Consejo? El Consejo fue una casualidad que en algún momento protestamos porque daba la impresión que nos íbamos a ir del Mercosur. Recordarán hace 1 año y medio atrás, 2 creo. Hicimos una nota pidiéndole en aquel momento al canciller Solá que era una muy mala decisión, pero no nos quedamos en la protesta, sino que fuimos un paso más allá e hicimos algunas propuestas. Eso derivó en un ida y vuelta con Cancillería que nos animó. Si nos fue bien en esta propuesta, ¿por qué no seguimos proponiendo cosas? Y en esa oportunidad empezamos a trabajar en un par de mesas, creo que en aquel momento eran 4 mesas temáticas, donde fuimos diciendo, bueno, a ver, organicémonos qué cosas podemos proponer a la política en general y a este gobierno en particular, de cosas que hay que trabajar con un impacto de mediano y largo plazo en términos de políticas públicas.
Así fue que en aquel momento, bueno, nos reunimos con todos los gobernadores, con la oposición, con el presidente de la Nación, la vice, en fin, siempre explicándoles para qué estábamos y qué queríamos. Teníamos un gran proyecto que iba desde un pacto fiscal que nos permitiese una rebaja gradual de la carga impositiva, esto es, retenciones, pero también ingresos brutos, tasas viales, el famoso DREI en Santa Fe, incentivos para nuevas inversiones, hablábamos de conectividad, de rutas, de trenes, de hidrovía, en fin. Todo eso que fuimos trabajando con el actual gobierno en distintas mesas donde estaba representado el Ministerio de Economía, por supuesto Agricultura, Cancillería, Desarrollo Productivo, se fue achicando y quedamos en lo que hoy estamos trabajando en este proyecto que está en el Congreso de la Nación y que tiene que ver con incentivos a nuevas inversiones. Eso es lo más, digamos así, reciente en términos de output que digamos que hizo el Congreso, el Consejo. ¿Cómo estamos hoy? Esta, como decía, es una entidad totalmente voluntariosa y totalmente horizontal. No tenemos una estructura de gobernanza, es decir, acá no hay un presidente, un secretario. No, me han conferido a mí la voluntad de ser el vocero en un momento y en otro momento el coordinador general. Tenemos un coordinador técnico y estamos organizados por mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo, que hoy ya son 14, son el corazón propio de este grupo. Digamos, cada una de esas mesas tiene la misión de generar propuestas. A ver, ¿qué cosa nos pica? Así como salió esta ley, hoy, digamos, tenemos en carpeta y muy próximo ya a terminar de cocinar una propuesta de ley de seguros, que tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Con esta sequía que estamos sufriendo aún. Tenemos también propuestas lo que tiene que ver sobre medio ambiente, desde aplicación de fitosanitarios hasta lo que tiene que ver con la ley Yolanda. Tenemos propuestas en términos de conectividad también, cómo llegamos con conectividad del interior, en fin. Cada una de esas mesas integrada por todas las entidades que quieren integrarla. Tiene un coordinador y una forma de trabajar. Genera una propuesta, la eleva al plenario y si se aprueba, plan de acción y a discutirlo con funcionarios de gobierno, parlamentarios, etcétera, etcétera. Con esto la primera cosa que quiero ser contundente. Esta es una entidad que solo se ocupa y se preocupa por generar propuestas de políticas públicas de mediano y largo plazo. No es una entidad gremial más, que se Cero, acaba de conformar. Cero. No nos interesa, no estamos ni en la coyuntura, ni en la discusión puntual de temas gremiales, que se lo dejamos a cada una de las entidades. Y esto fue algo que fue muy contundente del minuto uno y, por ejemplo, siempre hemos dicho, los temas gremiales de los productores los tiene que manejar las 4 entidades y la mesa de enlace. Y si tiene que ver algo del acopio, será la Federación de Acopiadores, o si hará SEC o quien sea. Esto es para otra cosa. A ver, siempre digo lo mismo, la cadena agroindustrial es una cadena particular. Tenemos un beneficio que es el único sector de la economía donde la palabra vale oro. Cuando uno contrata o hace un negocio, la palabra es, se pagan millones de dólares sin problema. Ahora tenemos muchas tensiones comerciales. Productor que se enoja con el acopiador, con el transportista, con el exportador. Es muy Vivimos heterogénea. muy. ¿Y los conflictos de intereses se ven en las distintas mesas? Bueno, lo que hemos tratado y el espíritu del Consejo es ponernos a una altura tal que esas tensiones queden por debajo. Porque lo que tenemos es construir algo que derrame en toda la agroindustria. Si nosotros nos quedamos en la chiquitita de defender intereses sectoriales, estamos perdidos. En algún momento algún pícaro nos acusó que en el Consejo se había privilegiado, por ejemplo, con el diferencial arancelario de la industria. Mentira, jamás en el Consejo se tocaron temas sectoriales. Siempre discutimos temas que den un marco absolutamente desde el pequeñito productor hasta el gran exportador, pasando por todos los que están en el medio.
Últimas noticias sobre el conflicto Rusia-Ucrania. En este caso se trata de dichos de Vladimir Putin. Lo que estamos viendo en imágenes es la plaza central de Kiev, capital de Ucrania. Las fuerzas militares rusas están estrechando su ofensiva sobre la capital ucraniana y sus tropas, señalan, bloquearon Kiev desde el oeste. Blindados del ejército ucraniano están ingresando para defender la ciudad. Putin dijo que su país lucha contra un Estado ucraniano nacionalista y terrorista. Hay que puntualizar respecto de este tema que Vladimir Putin había señalado también hoy, hace algunos minutos, al referirse al ejército ucraniano, que los instaba a derrocar su propio gobierno elegido democráticamente. Literalmente, Putin le pidió al ejército ucraniano que derroque a Zelensky, el presidente, con esta frase: su gobierno es una banda de drogadictos y neonazis. En tanto, la Unión Europea se expidió respecto de cuál será su actitud frente a lo que está ocurriendo y va a sancionar a Vladimir Putin y al canciller Sergei Lavrov. Tiene que ver con el avance de Rusia hacia Kiev. Se confirmó la caída de una ciudad cercana a la capital, donde Zelensky alertó, como decíamos en la mañana, la existencia de espías y saboteadores del Kremlin. La Unión Europea decidió sancionar no solo a Putin, sino también al canciller Sergei Lavrov. Volvemos a la Argentina, nos vamos a la provincia de San Juan. Allí el gobernador de esa provincia se refirió a la diversificación de la matriz productiva. Siempre los sanjuaninos y el sector va a recordar con mucho gusto que se haya decidido festejar esos 10 años, 11 años del decreto nacional que determinó el vino, bebida nacional, con todo lo que eso implica, en principio para Mendoza y San Juan, en orden decreciente en la participación de la vitivinicultura argentina, pero también hoy con el resto de 16 provincias más que han decidido con mucha fuerza y con emprendimientos mayores o menores apostar a esta actividad que además a los sanjuaninos nos identifica como una actividad que pueda generar riqueza y que pueda generar empleo genuino a muchos de los habitantes de estas 18 provincias argentinas. Así es que es un honor poderte recibir, es un gusto que podamos discutir las cosas que hacen al desarrollo de una actividad económica que, reitero, identifica a los sanjuaninos. Y es un gusto, querido Agustín, que una institución tan prestigiosa, que además ha acompañado proyectos más que importantes en la provincia de San Juan, en algunos días más, o a lo mejor en algún día más, vamos a presentar la nueva edición de un préstamo que ha sido muy significativo para San Juan, en correlación al San Juan 1, San Juan 2, que son fondos aportados por el BID y también acompañados por inversión provincial y que tienen como único destino acompañar el desarrollo y el proceso productivo de las empresas, de los empresarios, de las cadenas productivas de la provincia de San Juan. Así que nos sentimos muy reconocidos con la presencia tuya, Julián, tuya, por supuesto, Agustín también, y ponemos la provincia a disposición para que podamos seguir trabajando. Yo quiero que podamos enmarcar esta tarde como una tarde de festejo para el sector vitivinícola. Y miren que la provincia de San Juan ha sabido en el último tiempo, por disposición de los sanjuaninos que nos han marcado este rumbo también, diversificar la matriz productiva. Y hemos sumado a la vitivinicultura, que es una actividad que nos define, que nos identifica, que nos permite presentarnos en el país y en el mundo, mucho más que otras actividades que también hacemos con mucho orgullo. Pero en definitiva, el gran desafío de los gobiernos, que los gobiernos al final no gobiernan para la sociedad, sino con la sociedad, será determinar nuevos caminos que nos permitan nuevas oportunidades que generen más empleo genuino para sus habitantes. Y la vitivinicultura va en esa línea. Y digo que es una tarde de buenos anuncios, de buenas noticias para el sector,
porque después de un poco más de 10 años volvemos a anunciar que en este caso 40 millones de dólares van a estar al servicio de esta cadena productiva. Vamos a ver ahora cómo sigue la combinación del tiempo y la producción agropecuaria en Chacra Televisión Agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. El pronóstico de precipitación para el primer trimestre del año 2022 nos indica mayores chances a registrar un trimestre más seco de lo normal sobre la región del litoral. Lluvias normales o inferiores a las normales son más probables en las provincias de Córdoba y el oeste de Santa Fe. Por otro lado, un trimestre con lluvias dentro del rango normal es más probable sobre todo el centro y sur del país y sobre el extremo norte. Lluvias normales o superiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia en las provincias del NOA. Como siempre, se recomienda el seguimiento de los pronósticos a más corto plazo, como así también las actualizaciones del sistema de alerta temprana por fenómenos significativos. Por último, ¿qué va a pasar con las temperaturas? Un trimestre más cálido de lo normal es más probable sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, sur del litoral y Córdoba. Temperaturas normales o superiores a las normales se ven más favorecidas sobre el extremo norte y noreste del país y región de Cuyo. Por otro lado, un trimestre dentro del rango normal, en promedio, es más probable sobre la región del NOA y sur de Patagonia. No se descarta la ocurrencia de temperaturas máximas extremas y eventos de ola de calor. Se sugiere mantenerse actualizado a través del sistema de alerta temprana por temperaturas extremas. Final para esta edición informativa. No se olviden que ustedes y yo nos vamos a reencontrar a partir de las 22 en la edición nocturna. Y en un rato nada más, con los flashes informativos y las ediciones de las 16 y 19 estará con ustedes Antonella Piersanti y todo un equipo periodístico y técnico. Gracias. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos.